RTBC Noticias, emisión fin de semana. Julia se alejó y la normalidad regresa a San Andrés y Providencia. Habitantes de la isla y turistas volvieron a disfrutar en las playas y en las calles. Información en directo desde el archipiélago en minutos. La casa temblaba, las planchas se volaban. Paso de Julia se sintió con mayor intensidad en el sur. Dejó 2 casas destruidas y 101 dañadas. Abrí la ventana y vi un jarrón volando, hojas, cómo veía el viento, lluvia, nunca he sentido algo fue fuerte, ¿no? Turistas regresaron a las playas. Dicen que hay que aprovechar tiempo que les queda en la isla. Comerciantes reabrieron sus puertas. Me gustaría una búsqueda de mecanismos propios de la isla para tener los techos más resistentes. Presidente Petro recorrió la isla, habló con los damnificados y anunció medidas. Autoridades desarrollan planes de contingencia. Julia también causó daños en La Guajira. Hay 7.000 familias damnificadas. Las ayudas ya llegaron. Daños de Julia en Nicaragua. Costa caribe del país está incomunicada. 3 municipios de Atlántico afectados por lluvias. 250 familias quedaron damnificadas. Masacre en Cauca. Con lista en mano, sicarios asesinaron 3 personas. Lucho Díaz se lesionó, James botó penalti y Muriel hizo gol. Detalles en nuestra sección deportiva. Festival del Bullerengue de Necoclí rinde homenaje a migrantes. Más información al final del noticiero. Esfuerzo de RTBC Noticias en este cubrimiento especial. Muy bien, nosotros estamos aquí desde la isla de San Andrés. Pero ya vamos. Muy buenas noches, bienvenidos a RTBC Noticias. Bien se dice que después de la tormenta llega la calma y eso es lo que ha ocurrido hoy aquí en el archipiélago de San Andrés, luego del paso de Julia, que al tocar el suelo de la isla de San Andrés se convirtió en huracán categoría 1, pero que luego siguió su curso hacia el occidente, convirtiéndose nuevamente en una tormenta tropical. Después del paso de Julia, que dejó susto, nerviosismo, incluso algunos recordaron hace 2 años el paso de Iota, pues todo comenzó a regresar a la normalidad. De hecho, las medidas implementadas por las autoridades ya fueron levantadas. Una de ellas, el toque de queda, que estaba estipulado hasta el próximo martes, fue levantado hoy a la 1 de la tarde y la situación está así como ustedes la ven. Los turistas ya están aprovechando nuevamente las playas, las calles y todo lo que no pudieron hacer ayer en medio de sus vacaciones. Los vuelos también ya fueron nuevamente habilitados por parte de la Aeronáutica Civil. Desde las 3 de la tarde ya se habilitó nuevamente el aeropuerto del archipiélago. Eso es lo que está ocurriendo hoy acá en San Andrés. Después del susto, después de la tormenta, ya las personas pudieron volver a salir de sus hogares, de sus hoteles y disfrutar de lo que vinieron a hacer, a pasar unos días de descanso. RTBC Noticias quiso hacer un recorrido a lo largo y ancho de la isla de San Andrés para conocer qué pasó, qué efectos generó el paso de la tormenta Julia. Iniciamos en el sur de la isla, en la punta sur. Allí nos encontramos con cientos de casas destechadas, una historia particular, una familia que quiso no ir a los refugios, prefirió quedarse a esperar el huracán en su casa, pero a la mitad de la noche tuvieron que abandonarla porque la fuerza de los vientos levantó los techos de su vivienda. Veamos la historia. El paso del huracán Julia se sintió con mayor intensidad en el sur de la isla. Varias viviendas presentaron afectaciones. Sí, demasiado fuerte. Parece que atemorizó a todo el mundo en la isla de verdad. Hizo bastante estrago. Los vientos levantaron los techos de las casas. En ese momento abandonaron la vivienda y buscaron refugio en lugares seguros. Sí, ya cuando ya como a las 12, 1,
que estaba demasiado intenso la brisa, tocó evadir de la casa. Los comerciantes también vieron cómo sus negocios fueron destruidos por el huracán. Tumbó toda mi choza, está todo en el suelo, yendo la carretera de arena. No saben cuánto tiempo les tomará recuperarse. Entonces nos acordamos esta mañana para despejar todo lo que podemos despejar y limpiar y organizar otra vez. Pero no sé cuánto tiempo vamos a demorar para organizar, o sea, los kioscos. El saldo de los daños en la zona sur de la isla es millonario. Muchos esperan ayudas de los gobiernos departamental y nacional. El paso del huracán allí, por las imágenes que ustedes estaban viendo, que es el sur de la isla de San Andrés, dejó en muchos lugares desolación, en muchas familias preocupación porque no saben dónde van a dormir esta noche, ya que el fuerte viento terminó por derribar los techos de su casa. El equipo de RTVC Noticias continuó su recorrido. Quisimos adentrarnos un poco, llegamos al centro del archipiélago. Allí nos encontramos con la historia de una mujer que junto a sus 2 hijos pasó, como dicen las abuelas, las duras y las maduras en medio de la tormenta que generó el paso del huracán Julia. Allí tuvieron que orar, incluso improvisar para evitar que el viento arrasara con su vivienda. Vea, yo le digo que estaba, mejor dicho, deshecha, temblando, llorándole al Señor, porque la casa temblaba, las planchas se volaban y ese fue el desastre grande. El susto que vivió Esneriza dice no se lo desea a nadie. Su casa por momentos parecía no soportar la fuerza del huracán. Las camas sí, las camas las tapamos con plástico, amarramos el techo con cintas y todo eso. En medio de la noche, sin luz y con el agua entrando por los espacios que los fuertes vientos abrieron, lo único que se podía hacer era orar e improvisar. En ese momento yo estaba orando con la hija mía. Y el hijo mío salía corriendo de allá para acá, amarrando los techos, que se volaba una plancha. Por fortuna, el paso del huracán solo dejó daños materiales en su vivienda, un televisor destruido y sus camas mojadas. Realmente no hubo un solo lugar del archipiélago donde no se sintiese la fuerza de los vientos de más de 130 kilómetros por hora que trajo consigo el huracán Julia. De hecho, continuamos con nuestro recorrido y llegamos a este lugar donde nos encontramos y donde estamos originando este especial y este cubrimiento de RTVC Noticias, que es el norte de la isla. Muchos de los locales comerciales sintieron la fuerza de los vientos. Incluso en este momento algunos continúan intentando resguardar lo poco que queda de las fachadas, porque el viento terminó derribando muchas de ellas. Incluso muchos se esforzaron por hacer algunos refuerzos con láminas de madera, con anclajes de la misma madera, pero la fuerza de Julia prácticamente terminó por derribarlos. Pero muy temprano, en la mañana, la situación aquí, en el norte de la isla, era completamente diferente. Los turistas, una vez vieron que comenzaba a alejarse Julia, decidieron salir nuevamente a la playa, mirar cómo estaba la situación, mirar cómo estaba el terreno, y de a poco comenzaron a tomarse confianza y volvieron a disfrutar de las playas de San Andrés. Las vacaciones planeadas se vieron interrumpidas por el huracán. Los turistas tuvieron que resguardarse en sus habitaciones y desde allí sentir la furia de Julia. Pienso que nos salvamos de mucho, porque a la hora del té esto estaba terrible, esto fue terrible. Quienes llegaron del interior del país temieron lo peor. Las vacaciones ya no importaban, solo pensaban en su seguridad. Sí, estuvo preocupante, siempre se sintió muy fuerte, sobre todo de las 7 hacia las 9:30 de la noche. Milengo Villalobos llegó desde Perú. Dijo que en su vida no había sentido algo tan atemorizante. Abrí la ventana y vi un jarrón volando, hojas, cómo veía el viento, lluvia, nunca he sentido algo fue fuerte, ¿no? Junto a su esposa y su hijo se refugiaron en su habitación. De hecho, tomaron medidas extremas para protegerse. Era muy fuerte, ya bajamos los encerros del baño, poníamos los colchones en el vidrio, nos recomendaron, ¿no? En la tarde, el toque de queda fue levantado y los turistas regresaron a las playas. Ellos intentan disfrutar el poco tiempo que les queda en la isla.
Mientras todo esto ocurría aquí en la isla de San Andrés, en el interior del país, las autoridades estaban expectantes de los daños y las afectaciones que podría ocasionar el paso del huracán Julia. De hecho, el presidente de la República, al ver la situación que se estaba presentando y que transmitimos en directo, minuto a minuto, a través de RTVC Noticias, decidió cancelar toda su agenda allí en la ciudad de Bogotá y en otras ciudades cercanas y volar hacia el archipiélago de San Andrés, una vez, obviamente, la Aeronáutica Civil garantizara o dijera que las condiciones climáticas eran favorables para que el presidente llegara al archipiélago. El presidente viajó hasta acá. Una vez aterrizó, hizo un recorrido por las diferentes zonas donde habían algunas afectaciones en las viviendas, sobre todo en la zona sur del archipiélago de San Andrés. Al término de su recorrido, dirigió un puesto de mando unificado acompañado por las autoridades locales. Esto nos dijo el mandatario de los colombianos. El presidente recorrió las zonas afectadas de la isla. A su paso, encontró por lo menos 100 casas con daños. Hay algunas casas destruidas y hay sobre todo problemas en los techos de 100, 200 casas, aún está por evaluarse el número. El mandatario pidió a las autoridades locales implementar mecanismos más efectivos de reacción. Está fallando un proceso de educación de la población de la isla para que tenga ella misma la capacidad de seguir los protocolos antes de que suceda el huracán y una vez se avise. Sobre el proceso de reparación de las viviendas, pidió que se haga con los métodos que usan los raizales. Una búsqueda de mecanismos propios de la isla para tener los techos más resistentes posibles. No todos los techos, como usted observa, se hacen de la misma manera y hay unos que indudablemente no han resistido para nada. El presidente también se notó preocupado por la poca información entregada a la población sobre los albergues. A raíz de la situación que se presentó con el paso de Julia, las afectaciones en más de 200 viviendas, miembros de las fuerzas militares también llegaron a la isla, llegaron a apoyar las labores de reconstrucción en algunas de las casas, labores que van a demorar unas más que otras de acuerdo a los daños que ocasionó el paso de Julia. También llegaron las ayudas, no solo a la isla de San Andrés, sino también a la península de La Guajira. Árboles caídos, daños en las conexiones de energía, tejas en el suelo y varias casas con daños es la huella de Julia en San Andrés. Las autoridades hicieron un recorrido por la isla para verificar los daños y realizar la caracterización de los damnificados. Tenemos un operador que intervendrá de manera inmediata, pero tenemos que tener el cálculo de la cantidad y sobre todo también cuál es la cuantía en cuanto a la inversión. Nuestros equipos en territorio mantendrán el acompañamiento a las comunidades afectadas para verificar el restablecimiento de sus derechos. Por otra parte, la Armada ayudó a los pescadores a reubicar sus embarcaciones que fueron arrastradas por la corriente. 536 uniformados de la policía desarrollaron varias actividades como patrullajes preventivos en la zona del comercio y la limpieza en las vías. De otro lado, la aeronáutica confirmó que los vuelos fueron reactivados. Se estima que entre hoy y mañana más de 6.000 pasajeros salgan de la isla y cerca de 7.000 lleguen en las próximas horas. En La Guajira, la Fuerza Aérea acompañó el primer envío de ayudas humanitarias, especialmente a los municipios de Uribia, Riohacha y Distracción, que fueron los más afectados. Continuamos hablando precisamente del departamento de La Guajira y vamos a su pleno corazón, a Riohacha. Allí está declarada la calamidad pública por los daños y las afectaciones que generó el paso de Julia. Nuestra compañera de la Radio Nacional, Emelda Uber, nos preparó el siguiente informe sobre lo que ocurrió y está ocurriendo en este momento allí en Riohacha. En el departamento de La Guajira son aproximadamente 7.000 las familias que se encuentran afectadas por el paso de este huracán Julia, que por supuesto causó estragos en los municipios de Riohacha, Uribia, Manaure, además de otras zonas del departamento. Yo me encuentro en Riohacha, he visitado el barrio José Antonio Galán, también Nuevo Horizonte, donde las comunidades nos cuentan cómo vivieron estas temporadas de lluvia luego de resultar inundados. Una tragedia porque tengo todos mis enseres, cama, todo dañado. No tengo casa, donde yo vivo es arrendado. Que no hagan el alcantarillado fluvial que están haciendo, que eso hace 17 años está en proyecto y nunca se ha llevado a cabo. Desde La Guajira, RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7.
Y en este recorrido que hace RTVC Noticias, conociendo las afectaciones por el paso del huracán Julia, pero también por las lluvias que se presentan en diferentes sectores del territorio colombiano, nos vamos ahora de Riohacha a Uribia, la capital indígena del territorio colombiano. Allí las emergencias de las lluvias también tienen en alerta no solo a las autoridades, sino a sus habitantes. Nuestra compañera Karen Pedrosa nos preparó también el siguiente informe allí desde Uribia, en La Guajira. Los saludo desde el municipio de Uribia, ubicado en la zona alta de La Guajira, donde en este momento se reportan alrededor de 10 barrios afectados y con inundaciones por las lluvias que dejó a su paso el huracán Julia. Habitantes de asentamientos como el 3 de Abril y Villarramón deben cruzar los arroyos crecidos en ciclotaxis, que es el medio de transporte utilizado en este municipio, pero deben hacerlo escoltados por 3 o 4 personas para evitar que estos sean arrasados por la corriente. Nos toca pagar 2.000 pesos para pasar en un ciclotaxi. Las necesidades que presentamos en general son comida, alimentos no perecederos, hamacas, colchonetas, toldo. La situación en los corregimientos de este municipio, la capital indígena de Colombia, es todavía más preocupante debido a que se encuentran totalmente incomunicados con el casco urbano. Desde Uribia, La Guajira, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Muy bien, pues finalmente les informamos ya a todos nuestros televidentes, a la gente que nos ha seguido aquí desde el archipiélago de San Andrés, desde Santa Catalina y de Providencia, que la situación ya afortunadamente se ha normalizado. El toque de queda ya fue levantado por parte del gobernador de San Andrés. Los vuelos y la operación en el aeropuerto de San Andrés ya funciona con total normalidad. Este es el cubrimiento especial que hace RTVC Noticias desde el archipiélago de San Andrés. Con la cámara de Didier Buitrago, John López, RTVC Noticias conectados 24/7. John, Didier, muchísimas gracias por este gran cubrimiento que se hizo desde el archipiélago de San Andrés. Nos cambiamos ahora de tema. Tragedia en Venezuela. Por fuertes lluvias, la quebrada Los Patos en Aragua se desbordó. 25 personas murieron y hay 52 desaparecidos. Las lluvias ocasionaron la emergencia. Entre los fallecidos hay 2 menores de edad. El caudal del agua de al menos 5 quebradas creció y arrastró troncos y barro en cantidades incalculables, según las autoridades. Los operativos de búsqueda continúan. Y es que el esfuerzo del sistema de medios públicos en el registro de lo sucedido en San Andrés y acompañar a los isleños durante la crisis ha sido inmenso. Nuestros compañeros John López y Didier Buitrago hicieron presencia desde antes de que Julia se convirtiera en huracán. Acto seguido se enfrentaron a la lluvia y a los fuertes vientos. Acá está la crónica del gran cubrimiento. John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuáles son las recomendaciones que le han hecho ya las autoridades a las personas que están en la isla? Hola José Fernando, muy buenas tardes. Mire, primero hay que decir que hay alerta máxima. Desde el viernes el equipo de RTVC Noticias hizo presencia en el archipiélago y muy temprano la gente tomaba medidas al igual que los entes nacionales. Los vuelos ya fueron suspendidos también. Historias de familias que querían disfrutar su fin de semana pero que se vieron atrapados por Julia se vieron en nuestra pantalla mientras la tormenta comenzaba a causar estragos. La gente tratando de cuidar casas, negocios, mientras el equipo, aunque con lluvias y vientos intensos, siempre estaba reportando. Minutos antes de ir al aire en nuestra emisión de fin de semana llegó la alerta máxima. Mucha atención que el Centro Nacional de Huracanes de la Florida acaba de confirmar que la tormenta tropical Julia ya es un huracán categoría 1. Desde el norte de la isla, John López y Didier Buitrago nos mostraron el minuto a minuto de lo que ocurría en el archipiélago. Ahí está nuestro compañero John López. La tormenta fue fuerte y los vientos cercanos a los 120 kilómetros desestabilizaron por momentos al equipo. Justo en este momento, el huracán Julia pasa sobre la isla. Pero la vida prevalecía. Mientras nuestro periodista nos daba detalles, en sus bolsillos había un pequeño amiguito. Esta reinita, a la que bautizaron Julia, encontró refugio en el equipo y pasó la noche con ellos. Hoy fue liberada,
y marcó el camino del cubrimiento que siguió con los alcances del huracán, que por fortuna no cobró vidas humanas. Ha sido un gran despliegue periodístico con el compromiso que nos caracteriza: estar con los colombianos y las regiones conectados 24/7. Este es el cubrimiento especial desde la isla de San Andrés, con la cámara de Didier Buitrago, John López, RTVC Noticias, conectados 24/7. A nuestro equipo enviado, nuevamente gracias. Y los daños causados por Julia en Nicaragua dejaron incomunicada la costa caribe del país. Impactó en la madrugada con fuerza luego de su paso por San Andrés. También están bajo alerta Honduras, El Salvador y Guatemala. Julia causó varios destrozos tras su paso por Nicaragua. El ciclón provocó la caída de árboles y apagones a causa de las fuertes lluvias y vientos. Bluefields, la principal ciudad del sur de la costa caribeña nicaragüense, fue una de las más afectadas. Al menos 800 viviendas se inundaron y varias sufrieron el desprendimiento de techos. La arrasó con todos los árboles, todos los palos de banano y estos árboles que estaban a la orilla de la calle. Otras poblaciones del país se vieron afectadas por el paso de Julia y así lucían varias vías inundadas por la crecida de varios ríos. Ante la emergencia fueron habilitados más de 90 albergues en la región del Caribe y el departamento de Río San Juan, mientras la policía y el ejército movilizaron cientos de efectivos a las zonas de mayor riesgo. El pronóstico de trayectoria indica que Julia emergerá en el Pacífico y se desplazará muy cerca y en paralelo a las costas del Pacífico de Honduras, El Salvador y Guatemala esta noche y las primeras horas del lunes. Miren esa noticia, 3 municipios de Atlántico viven emergencias por las inundaciones producidas por las lluvias de los últimos días y el paso de Julia. Al menos 250 casas están entre el agua. Lucía Yáñez, buenas noches. ¿Cuál es la situación en Palmar de Varela? Damaris, muy buenas noches para usted y para nuestros televidentes. El paso del huracán Julia por el Caribe colombiano causó serios estragos aquí en el departamento del Atlántico. 3 municipios despertaron rodeados de agua. Lo que nos contaron algunos habitantes de aquí de Palmar de Varela es que ayer hacia las 11 de la noche una corriente de agua empezó a bajar con fuerza desde el fondo de esa calle. Era el arroyo El Grande, que se desbordó dejando al menos 250 viviendas inundadas entre los municipios de Santo Tomás, Baranoa y Palmar de Varela. Mire, a esta hora los pobladores del barrio Alfonso López aquí en Palmar siguen sacando agua con baldes y motobombas, pero también han improvisado puentes y barreras con el temor de que esta noche vuelva a llover y el agua se vuelva a meter a sus casas. El paso del huracán Julia dejó con el agua hasta las rodillas a los habitantes de Palmar de Varela. No estaba ni lloviendo en el momento, sino cuando vimos fue que comenzó a crecer y a meterse enseguida, o sea, creció súbitamente, ¿sí me entiendes? Cuando vimos fue que el arroyo se creció, jamás y nunca había pasado eso. Los barrios Las Delicias y Alfonso López quedaron inundados. Las cositas de uno, las camas y eso están en el agua. Otros 2 municipios del Atlántico también sintieron el coletazo de Julia. Al menos 250 viviendas de Baranoa y Santo Tomás amanecieron rodeadas de agua. Y esto va a seguir porque esto posiblemente cada vez que esa represa se llene con la cuestión de la lluvia vamos a tener ese problema. Organismos de socorro atienden las emergencias y aunque no hay lesionados, los pobladores temen que continúen las precipitaciones y la fuerza del agua provoque una tragedia. 7:22, más noticias del país. Una nueva masacre ocurrió en Cauca. Hombres armados entraron a un establecimiento comercial del corregimiento Párraga y con lista en mano asesinaron a 3 personas. El informe es de Rubén Zúñiga, periodista de Radio Nacional. En el departamento del Cauca, las autoridades de policía confirmaron el asesinato de 3 personas al sur de esta región, concretamente en el sector de Párraga, en el municipio de Rosas. En un establecimiento público fueron identificadas 3 personas con nombre propio por un grupo de sujetos armados, quienes los desplazaron hacia el cementerio de esta localidad, donde fueron ultimados. 2 de los fallecidos presentan antecedentes penales. El incremento de estas masacres representan el deterioro de la seguridad, por lo que es necesario retomar la implementación del acuerdo de paz olvidado en el anterior gobierno. Las propias autoridades de esta parte del territorio colombiano han dicho que en ese sector donde se presentó este múltiple homicidio opera la disidencia de las FARC Carlos Patiño. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias Conectados 24/7. El Gobierno Nacional y Fedegan firmaron un acuerdo para la compra de tierras a ganaderos del país. El presidente Petro dijo que este acuerdo es el resultado de un diálogo que permitió avanzar con los objetivos de la paz total y la reforma agraria.
El gobierno podrá negociar con los ganaderos del país la adquisición de tierras. La idea es que sean compradas 3 millones de hectáreas que no tengan problemas legales. El ministerio tiene toda la institucionalidad para determinar, y eso lo hace la UPRA, qué tierras y dónde son productivas y para qué. La hoja de ruta del acuerdo plantea que las personas del sector ganadero que desean participar se comprometen a vender los predios por su valor comercial. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi determinará precios de cada una de las ofertas. No se trata simplemente de entregar una tierra, se trata de que esa tierra esté acompañada de la base institucional indispensable para producir. El acuerdo firmado con el gobierno es histórico porque se enmarca en la promesa cumplida del presidente Petro, frente a la cual muchos éramos escépticos, de abrir espacios para el diálogo y el acercamiento. El gobierno resaltó que la firma es un avance importante para la paz total. Y regresó la caminata de la solidaridad a las calles de Bogotá. Comparsas y carrozas volvieron a desfilar por la carrera séptima y llenaron de color y alegría el fin de semana capitalino. Con bailes, trajes llenos de color, música, artistas y carrozas, miles de ciudadanos disfrutaron el regreso de la caminata que llevaba 2 años, realizándose de forma virtual por cuenta de la pandemia. Qué rico, qué bueno después de 2 años de encierro uno salir a disfrutar todo esto. Un plan que muchos de los capitalinos disfrutaron en familia y en compañía de sus mascotas. Porque es un día muy especial, un momento de compartir patria, solidaridad con todos los colombianos. La versión número 44 de la Caminata de la Solidaridad tiene un objetivo: ayudar a más de 5.000 colombianos. 5.200 personas atendidas, 1.300 becas a la universidad. Uno de los personajes más queridos por los niños, el frailejón Ernesto Pérez, no faltó a la cita. Y RTVC Sistema de Medios Públicos tuvo su carroza. Volver otra vez a las calles con la Caminata de la Solidaridad es muy bonito y particularmente para Profe en tu Casa es especial porque nosotros nacimos con el confinamiento. La caminata recorrió la carrera séptima hasta el Palacio de los Deportes con 12 carrozas y al menos 900 muestras artísticas y musicales. Hoy, por iniciativa de las Naciones Unidas, 150 países celebraron el Día Mundial del Correo. El servicio postal basado en los mensajeros es una muy antigua actividad que se resiste a pasar al olvido a pesar de los avances tecnológicos. Hablamos con un cartero que aún realiza su actividad en bicicleta. Yo soy Wilson Gacha, soy mensajero de 472, trabajo con la bicicleta desde hace 7 años para la empresa. Recorro las calles de Bogotá distribuyendo el correo certificado. Entre sobres, muchos sobres y pedalazos, muchos pedalazos, este hombre cuenta varios logros. Hago deporte y pues llevo el sustento para mi casa. También en la bici les hace el quite a los obstáculos de una zona como el centro de Bogotá. Es mucho mejor andar en bicicleta ya que a veces no pueda uno parquear enfrente de las entidades. Como un caballero medieval, galopa sobre las bielas a pesar del mal clima y de la insistencia de la tecnología para desplazar su labor. No creo que se vayan a acabar los carteros en bicicleta, ya que este medio es más rápido para lograr las entregas. Lo sabe porque, por ejemplo, en pandemia vio la importancia de su actividad y la de sus compañeros. Ya que la gente pues no podía salir de la casa si no estábamos nosotros en la calle haciéndole las entregas a domicilio. Con dedicación, todos los días organiza los envíos. Wilson Gacha. Recibe su encargo y sale a desempeñarse como eslabón de la cadena de logística reconocida en el mundo como la más importante. 7 de la noche, 28 minutos, arrancamos rápidamente con los deportes porque Luis Fernando Muriel, James Rodríguez y también Luis Díaz fueron protagonistas en el fútbol europeo. Fue un domingo, por cierto, de bastante acción para los nuestros a nivel mundial. Al minuto 40 un choque dejó a Díaz en el suelo y con molestias, por lo que tuvo que salir. Lucho tuvo que salir del partido. Es algo en la rodilla, no lo sé aún.
Tendremos que hacerle escaneos para determinar el tiempo de ausencia. James Rodríguez disputó 45 minutos con Olympiacos en la Liga Griega. Le atajaron un penal al minuto 53, pero 4 minutos más tarde puso este pase y de Rodríguez a Rodríguez llegó el empate. Olympiacos terminó ganando el partido 2-1. Y llegamos al momento de la cultura. El Festival del Bullerengue de Necoclí es reconocido por sincronizar los corazones de quienes asisten al ritmo de las tamboras. Este año, después de cada vez más frecuente paso de migrantes por esta población, esos tambores no solo reúnen voces colombianas, sino de todas las nacionalidades de quienes por allí buscan un mejor futuro. A Necoclí no solo llegan migrantes que quieren alcanzar Panamá. Tenemos 95 kilómetros de playa donde llegan 5 especies de tortuga a desovar durante el año. Y hace años arribó la cultura afro. Es una tradición que viene desde la venida de los africanos a nuestras tierras americanas. En 1986 se abre la versión nacional del bullerengue, pero los festivales se abren en 1988 en María la Baja, Puerto Escondido y Necoclí. Quizá por eso la edición 34 del festival tiene un propósito. Es importante que Colombia nos conozca, que Colombia conozca qué somos, de dónde venimos y que conservamos aún todas nuestras raíces. Y también una cortesía con la gran cantidad de visitantes de los últimos días. Que no solamente es África, que también es Haití, que también es Cuba, que también es Venezuela. Los migrantes son la inspiración de sus trajes típicos. Que también son todos aquellos hermanos que han pasado por nuestro territorio y nosotros día a día nos hemos ido transformando. Es parte de la huella que dejan quienes de forma furtiva pisan estas tierras de exuberante belleza. RTBC Noticias, emisión fin de semana. A continuación, viejos pero millennials. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía.